Hola, soy Pere Monpó. Bienvenidos de nuevo a Ser Masajista, el podcast de las personas que básicamente les gusta el masaje o son masajistas, viven de ello. Y bueno, en este podcast de esta semana quiero conversar sobre el ATM, la articulación temporomandibular. Para quien no lo sepa, es la articulación que tenemos entre la mandíbula y el hueso temporal, que es un hueso que tenemos en el lateral del cráneo. Y esto da bastantes problemas. Y bueno, con el masaje, pues a ver, se pueden hacer cositas. Vamos pues a hablar de la articulación temporomandibular. Bien, vamos a hablar de la articulación temporomandibular. Es una articulación que es muy curiosa, porque de hecho, fijaros que es la articulación más móvil. Es la articulación de la mandíbula, de la boca, la que hace que nosotros podamos abrirla, cerrarla, la que la gestiona. Entonces nos encontramos con una articulación que es muy versátil, muy móvil y que está sujeta a muchas fuerzas ascendentes y descendentes. A ver, el movimiento de la mandíbula va a ser muy complejo, ¿vale? Porque tienes que abrirla y cerrarla, que es lo evidente. Pero también hay unos movimientos de protusión, que es como que la mandíbula se va para adelante, ¿vale? Que la mandíbula se va anterior o que la mandíbula se va hacia atrás, que se llama retrusión. Y luego tenemos otros movimientos que son las deducciones, que básicamente serían unos movimientos así como medio laterales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es una mandíbula, la mandíbula es una articulación que tiene dos puntos de anclaje a nivel articular, pero sí que tiene una movilidad muy elevada. Tenemos músculos que van a hacer un cierre, especialmente súper importante el tema de los maseteros, que son para quien no lo ubique, los maseteros son el músculo que cuando tu tía te pellizca la mejilla, eso es el masetero, la galteta, ¿vale? Entonces, es una musculatura que es muy agradecida de trabajar. Ese es uno de los músculos más importantes del cierre de la boca. Es decir, para cerrar la boca se tensan, se trabajan los maseteros y se trabaja lo que es un hueso temporal, que el hueso temporal es que está justo en el lateral. Y la verdad es también importante. ¿No os ha pasado nunca que cuando estás te da un ataque de risa y estás descojonándote un montón de rato, la parte del lado del cráneo te duele? Pues o notas tensión, pues eso es el masetero que está bloqueadísimo, ¿vale? O sea que está bastante tenso. Entonces el tema de la articulación temporomandibular es una articulación realmente extraordinariamente compleja, ¿vale? Y extraordinariamente con unas relaciones brutales, porque al mismo tiempo es un hueso relativamente sencillo de entender, ¿no? Que es una especie de U. Pero claro, dentro de su historia, pues también puede estar un poco cerrado o un poco cerrado o un poco más abierto, ¿no? Y luego tienes la relación entre los huesos del cráneo, que a través de esos huesos pues va a hacer que puede incluso rotar un poquito lo que es el temporal, ¿no? Por tanto, todas las tensiones fasciales y todas las tensiones mecánicas también se van a ubicar hacia ese hueso, que es el temporal, que es el hueso que tenemos en el oído. Quien no lo ubique, el hueso temporal es el hueso que nosotros tenemos en la oreja, básicamente. Entonces, se relaciona con eso. Pero ¿qué pasa? También se va a relacionar a través de la musculatura con todo lo que son en parte todo lo que son evidentemente los temporales y todo el maxilar, es decir, todo lo que es la musculatura del cráneo. Y también tenemos otros músculos que son intrabucales, ¿vale? Que son los pterigoideos. Y claro, estos ya sé que es un nombre muy raro, ¿vale? No los he escuchado nunca, también me era muy raro para mí la primera vez que lo escuché, pero básicamente es una musculatura que va a relacionar, que va a servir tanto para la apertura como para la retrusión, y se va a relacionar también con otro hueso súper importante que se llama esfenoides, ¿vale? Uno de ellos. Entonces, claro, es una musculatura, la mandíbula es una cosa que se inserta
un nivel muy profundo en todo lo que es la dinámica del cráneo. Eso por ahí, que es una cosa que la gente pues muchas veces no lo ubica. Es decir, es evidente, ¿no?, que la mandíbula se coge al cráneo y ya está, ¿no?, pero que tienes unas relaciones muy curiosas internas, ¿no? Y esas relaciones hacen que haya unas tensiones que puedan regular un poquito todo lo que es, o puedan modificar todo lo que es esa dinámica craneal. Eso se estudia muy bien en lo que es la parte de osteopatía craneosacral. Luego tenemos también las relaciones descendentes, y al igual que tenemos los maseteros, los temporales, que en partes tiroideos que nos van a abrir la boca, también vamos a tener unos músculos que van a abrir la boca. Y esos músculos, muchos se llaman infraioideos. ¿Por qué son los infraioideos? ¿Vale? Pues que básicamente son los que están debajo de la zona ioidea. ¿Vale? Están los supraioideos y los infraioideos. Son los músculos ioideos. ¿Vale? Esos músculos son los que a través del ioides, que es un hueso pequeñísimo que tenemos más o menos por aquí en la garganta, van a hacer que podamos tener suficiente fuerza para abrir la boca. Por tanto, tenemos unos músculos que cierran la boca, otros músculos que abren la boca, y bueno, tenemos otros músculos que nos van a ajustar en la lateralidad y la retrusión, ¿no?, y protrusión. Pero bueno, básicamente, a lo que quería conversar es eso, que hay músculos que abren la boca y otros que cierran la boca. Y los que cierran la boca son los músculos ioideos, que los que están arriba del ioideo. El ioide, que es ese huesecillo súper pequeño que tenemos en la garganta, son supraioideos, y los de abajo son los infraioideos. Pues tenemos el miloioideo, el genioideo, pero bueno, esto yo creo que no es para un podcast. Hay muchos huesos, muchos musculitos que nos van a permitir abrir la boca. Pero ¿qué pasa? Además, esto estamos hablando de la musculatura. Lo que es la articulación en sí, pues también es muy, muy curiosa, porque hay como un meñisco que se va deslizando hacia anterior y hacia posterior según abrimos o cerramos la boca. ¿Vale? Es un pequeño disco que se va moviendo. Entonces, ese disco, hay veces que se puede quedar atrapado o que puede estar medio cascado, medio roto. Y es cuando nos aparece el clic articular. Eso que tú abres la boca y notas un clic o un clock. ¿Vale? Eso, pues, cuando el cóndilo del ATM, que es la bolita que tenemos en la articulación, pues desliza hacia anterior y no puede volver, es cuando pasa ese clic, ¿no?, cuando está esa gomita, por decir de alguna forma, que es una especie de meñisco pequeñito que tiene que deslizarse con el huesecillo, pero finalmente pues no se desliza, o hay una pequeña rotura, un abombamiento y hace que salte. Sobre todo el clic articular es más en la parte del abombamiento, ¿no? Es una cosa muy interesante, ¿no?, muy curiosa. Luego tenemos los problemas que encontramos en la mandíbula, que es, sobre todo, hay veces que, no sé si os ha pasado, si sois masajistas, es posible que os haya pasado que venga alguien que dice, hostia, me duele un montón la cara, la boca, de aquí al lado, y no puedo abrir la boca, o no puedo cerrar la boca. Es un problema articular, de la articulación temporomandibular, ¿vale? Eso es el osteópata. Y eso es una de las cosas que son súper importantes y súper interesantes, ¿no? Es además ese tema de la falta de apertura o poca apertura, ¿no?, que es un problema. Luego también tenemos temas asociados, ¿no? Esos temas asociados pueden ser, por ejemplo, el famoso bruxismo, que curiosamente el bruxismo es un síntoma, no es un problema. Ya antes de que me mate la gente, el bruxismo es un síntoma, no es un problema, es un síntoma de que algo no está bien. El bruxismo al final, ese rechinar de los dientes, sobre todo está asociado a varias cosas. Una de ellas es la parte de el nerviosismo, el estrés, ¿no? El estrés, sobre todo en la parte nocturna, sobre todo el rechinar nocturno, está muy asociado a lo que es el estrés, esos nervios. Entonces, si eres masajista o padeces bruxismo, la verdad que puede ser muy interesante el tema de tener una muy buena o una mejor gestión del estrés. Entonces yo os animo a que gestionéis desde ahí. Eso es uno de los elementos que son súper importantes, ¿no? Otro elemento del bruxismo es que curiosamente está asociado a un problema de acidez de estómago.
y reflujo gastroesofágico que no funciona bien. Entonces, el bruxismo muchas veces es una herramienta del cuerpo para gestionar esa acidez, ¿vale? No estamos hablando de que tengas que tomarte Almax, sino que tengas que gestionar mejor, o sea, que gestionar bien el tema, sobre todo del tema alimentación, ¿no? Y bueno, un osteópata visceral también puede gestionar toda esa parte de acidez, realmente. Entonces, el bruxismo es un reflejo también del cuerpo que puede ayudarnos. El cuerpo es una respuesta del cuerpo que lo que va a hacer es también ayudarnos a poder gestionar todo este tema de exceso de ácido, ¿vale? Por tanto, si tienes reflujo, si tienes gases, también es uno de los elementos que tienes que tener en cuenta para poderlo gestionar, ¿no? Esto es por ahí, ¿vale? Luego hay gente que dice, ¡buah! El tema del bruxismo me duele la cabeza un montón, tengo migrañas. Esto es otro temazo, ¿vale? Porque el bruxismo puede, y muchas veces, genera cefaleas, es decir, dolores de cabeza. Otra cosa es que esos dolores de cabeza sean migrañas, es decir, la migraña es otra cosa. La migraña es un tema más neurovascular, ¿vale? Tiene un componente neurológico y tiene un componente muy importante vascular. No solamente es vascular, como mucha gente piensa, ¿no? Entonces tienes que trabajar, es una cosa súper mega delicada, el tema de las migrañas, ¿vale? Es un tema que yo personalmente con osteopatía cuesta bastante de poder abordar, de poder trabajar, de poder mejorarlo, pero se mejora, ¿vale? Eso también en colaboración con el fisio que tenemos por aquí también es muy importante. Pero bueno, el tema es, o lo que quiero transmitir, es que lo que es la articulación temporomandibular, un problema de la articulación temporomandibular no genera migrañas, lo que genera son cefaleas tensionales muy fuertes, o sea, un dolor de cabeza importantísimo, que sí que se afectaron. Entonces, a mí lo que quiero que se quede de este pequeño podcast es que tenemos una articulación en la boca, bueno, que es la que está en la mandíbula, que se junta con el cráneo, y en el cráneo justo no se junta el cráneo, una parte del cráneo que se llama el temporal, la parte del hueso temporal. En osteopatía nosotros decimos que los huesos también tienen una micromovilidad, tienen una movilidad pequeña. Entonces, el temporal puede abrirse y rotar un poquito. Entonces, claro, si un temporal se abre y rota un poquito y el otro lo hace al revés, pues ¿qué pasa? La mandíbula también rota un poquín. Y eso hace que machaque y gaste más una parte que otra. O que haya problemas de maloclusión dental. Entonces ahí siempre que nos encontramos con un tema como este, pues es muy importante el tema de una revisión con un dentista, ¿vale? Con un dentista, un dentista, ¿vale? Un odontólogo o un dentista, casi mejor un odontólogo, y el osteópata para poderlo regular, porque la articulación temporomandibular, para el buen abordaje de la articulación temporomandibular, se tiene que trabajar la musculatura, trabajar muy bien lo que es el masetero, el temporal, los músculos pterioideos, los infraoideos, los supraoideos. Se tiene que hacer un trabajo muy bueno, articular, que es bastante complejo, la verdad, ¿vale? Pero eso no se queda solamente ahí, porque hemos dicho todas las relaciones que tiene. Entonces, para hacer un buen trabajo, eso está genial, pero tienes que también revisar la parte del estómago, es decir, tienes que revisar el tema gástrico, y eso también se hace como pues desde la naturopatía, desde el masaje abdominal, desde la osteopatía visceral en especial, y luego las relaciones craneales con el temporal, porque claro, si la mandíbula entra y está mal posicionada en su relación, pues es que, claro, ya puedes tú hacerle lo que tú quieras, pero si el hueso donde va esa mandíbula no está en una posición ideal, pues lo vas a tener bastante complicado. Entonces, ahí tenemos todos esos elementos. Tenemos el elemento de terapia manual articular,
tenemos el elemento de terapia manual sobre el tema del estómago en particular, en especial porque ya te he comentado que el bruxismo tiene un componente importantísimo de elemento de la acidez, ¿vale? Mucho más de lo que la gente se piensa. Y luego tenemos el elemento de la relación con el cráneo, que eso se trabaja en especial en osteopatía cráneo-sacral, ¿vale? Y a partir de ahí a gestionarlo. Esto es un ejemplo de cómo se puede hacer un trabajo desde lo que es masaje, terapia manual, osteopatía integrador de todo el cuerpo y la profundidad de lo que se puede hacer. A mí es una de las cosas que más me flipan, el tema de la versatilidad de lo que es la terapia manual. Este podcast es de masaje y va de masaje, pero sí que quería utilizar esta pequeña reflexión, esta pequeña herramienta para que entendáis cómo el masaje no solamente es movilizar tejido, mover un músculo y darle cera. Aquí se pueden hacer muchas cosas súper interesantes. Hay muchas relaciones, muchas cosas que son relaciones y realmente es fascinante tanto hacerlo como compartirlo a través de este podcast o en mi escuela. A partir de ahí, simplemente os doy las gracias por seguir este podcast y espero veros en el siguiente episodio, que este va a ir del hígado, que es súper interesante, con aportes de valor. En otro orden de cosas, quiero hacer un anuncio, y el anuncio es que he creado un canal que se llama Ser Masajista. Voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, así que os invito a todo el mundo que escuche ese canal, que escuche este podcast y que entre en ese canal. ¿Por qué? Porque en ese canal, además de enlaces de este podcast, lo que voy a hacer es semanalmente subir un vídeo con técnicas que son aplicables a cualquier persona, seas masajista o no seas masajista, seas un osteópata, seas fisioterapeuta o seas una persona que no tiene ningún tipo de formación al respecto. Son cosas que van a ser útiles, que van a ser aplicables y prácticas, además de noticias y cosas diarias, o sea, cosas de, por ejemplo, talleres o prácticas de mis alumnos. Y bueno, el compromiso es que voy a enviar un podcast, o sea, voy a enviar un vídeo semanal de unos 3 minutos aproximadamente. Por tanto, no es invasivo y creo que os puede aportar un montón. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir el canal de Ser Masajista. Yo soy Pere Monpó y hasta la semana que viene.